Buenas tardes, bienvenidos al panel de día de hoy que tenemos, que tenemos titulado Cambios en las reglas de importación de petrolíferos, qué hacer ante el acuerdo que publicó la Secretaría de Energía. El día de hoy nos acompañan como panelistas Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, Rosanetti, licenciada en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con una maestría en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y una maestría en regulación económica de industrias de red por la Universidad de Barcelona. Asimismo, cuenta con formación como consejera independiente por parte del IPADE. Rosanetti se desarrolló en el sector financiero mexicano de 1985 a 1998 como analista bursátil. A partir del 2000 y hasta el 2013, trabajó en la Comisión Reguladora de Energía, donde estuvo a cargo de las áreas de transporte de gas natural y gas licuado de petróleo. En 2013, se incorporó a la Secretaría de Energía como directora general de Generación y Transmisión Eléctrica. Un año después, ocupó la posición de jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial. Rosanetti fue miembro del equipo que estuvo a cargo de la elaboración del marco legal energético vigente y fue un actor clave en el desarrollo de los mercados de gas natural, gas LP y petrolíferos, así como de las políticas de almacenamiento respectivas. Como funcionaria de la Secretaría de Energía, fue miembro del Consejo de Senagas y de PMI Internacional. A partir de diciembre del 2018, es analista independiente del sector energético. Es conferencista internacional en materia de energía y consejera fundadora del grupo Voz Experta, colectivo de mujeres de alto perfil que tiene como objetivo la visibilización de mujeres en los foros de energía. Es además consejera editorial para el sector de energía de Grupo Reforma. Bienvenido a Rosanetti. Nos acompaña el día de hoy también Suseivana Cazorla Espinosa. Ella es consultora en temas de regulación sectorial y económica. Susana es consultora en temas de regulación sectorial y económica del sector energético, con más de 12 años de experiencia en el sector como funcionaria de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía y ahora como consultora. Fue elegida en 2 periodos consecutivos como vicepresidenta de la Confederación Internacional de Reguladores de la Energía. Es licenciada en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Políticas de Financieras Públicas por la London School of Economics and Political Science. Ha sido panelista en múltiples foros nacionales e internacionales. Bienvenida, Susana. Un placer, muchas gracias. Nos acompaña también Sergio Pudia Melo. Ella es vicepresidente en Derecho Energético y Sustentabilidad de la Comisión Jurídica de la CONCAMIN. Es coordinador académico del diplomado y la especialidad en Derecho Energético de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como consultor privado en tópicos de energía. Bienvenido, Sergio. Nos acompaña también el día de hoy. Muchas gracias a todos. Bienvenido. Marcial Díaz Ibarra, ella es presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético. Marcial es abogado consultor del sector de energía, cuenta con estudios de administración pública, con 15 años de experiencia dentro del sector. Colaboró en la dirección jurídica de Pemex por más de 10 años y como consultor ha colaborado en algunos proyectos como son seguridad en ductos, desarrollo del marco jurídico para nuevos esquemas de negocio, acompañamiento a empresas en la implementación de la reforma energética y también es articulista en medios especializados del sector y conferencista. Bienvenido, Marcial. Nos acompaña también Carlos Alberto Vallejo Galván. Él es socio en Lexoy Consultores. Carlos es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diversos diplomados en las materias de compliance por la Universidad Panamericana, en Derecho Energético por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, delitos en materia de hidrocarburos por la Universidad de las Américas y actualmente cursa en Flasco la maestría de Política y Gestión Energética y Medioambiental. Por más de 20 años, se ha desarrollado profesionalmente en el sector oil and gas, en el derecho energético y cumplimiento regulatorio, ya que elaboró en la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos,
Posteriormente se desempeñó como gerente jurídico comercial en PMI Comercio Internacional y actualmente colabora en Lexoil Consultores. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Feliz año. Por último, nos acompaña Eduardo Telles. Ella es presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Hidrocarburos y Derivados, Asociación Civil. Eduardo es contador público por la Universidad del Valle de México y maestro en administración por el Tecnológico de Monterrey. Certificado en el 2011 por el programa de Oxford Princeton en Comercio Internacional de Gas LP, donde vio el tema de precios, contratos y gestión de riesgos. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria del petróleo y 3 años en la industria química privada, en temas como administración estratégica, comercialización, logística, finanzas, contabilidad, tecnología de la información, así como en el comercio exterior de hidrocarburos. Es jubilado de Pemex desde diciembre del 2015, donde se desempeñó en su último puesto como subgerente de comercio exterior en Pemex Gas y Petroquímica Básica, con funciones relacionadas con la importación de gas LP y administración de subsidiarias en el extranjero como Grupo Pasco, Mexgas Trading, del cual fue director. A partir de enero del 2017, Eduardo fue nombrado presidente de Yanide, puesto que desempeña hasta hoy en día. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra a Marcial Díaz, quien fungirá este día como nuestro moderador, para que dé inicio del panel. No sin antes recordarles que tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Vayan ahorita preparando sus preguntas y al final, en la medida de lo posible, de acuerdo al tiempo, pues iremos contestándolas uno a uno. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber atendido esta convocatoria. Me da mucho gusto participar. Aquí hay muchos años de experiencia, pero sobre todo hay mucha inquietud por lo que vamos a platicar hoy. Estamos por demás complicado por los temas que estamos viviendo respecto de la pandemia, y que estamos en suspensión de actividades por los semáforos que están decretados en distintos estados del país. Creo que es un éxito que podamos estar aquí reunidos y pues vamos a entrar al tema. Como ustedes saben, hay un acuerdo que se publicó el 26. Se habló de este acuerdo que estaba en la CONAMER a principios de diciembre y fue publicado el 26 de diciembre, sábado 26 de diciembre. Este acuerdo viene a regular varios productos que requieren un permiso previo de importación, productos que antes no lo requerían. Y pues para entrar en materia, me gustaría conocer cuál es la opinión del sector. Cada uno de ustedes representa un pedazo del sector, un área distinta de regulados que están siendo afectados y que realmente necesitan ver hacia dónde va este acuerdo, cómo va a afectar al sector y cómo nos podemos defender y apoyar a los regulados, porque sin duda este acuerdo viene a cambiar todas las reglas de cómo venía operando el libre mercado, no nada más de los petrolíferos, sino de todos los productos que tienen años de ser objeto del comercio en la importación de los mismos para las distintas áreas de la industria en México. Eduardo, adelante, por favor, te toca abrir la mesa. Gracias, Marcial. Bueno, miren, pues en efecto, este acuerdo que se estuvo publicando a principios de diciembre, pues vino a revolucionar un poco el tema de cómo se venían manejando las importaciones, ¿verdad? Yo represento a varios importadores privados que pues hoy por hoy están teniendo que hacer algún trabajo extra con sus respectivos costos extra al respecto para cumplir, ¿no? O sea, obviamente mis asociados son muy respetuosos del tema legal, de los temas regulatorios de la autoridad.
podemos estar o no de acuerdo, pero pues tenemos que hacer caso a las autoridades, ¿no? Entonces, ahorita lo que sí quisiera comentar es que nos está llevando al tema de mis asociados digamos, a tomar trabajos extra que no tenían contemplados y costos que pueden ser en algunos casos elevados, porque están teniendo que juntar información. Estos nuevos requisitos tienen al menos 11 puntos de los que yo tenía aquí anotados, que tienes que cumplir, que son los requisitos para tener el permiso de 1 año, y si lo quieres por 5 años, bueno, necesitas cumplir con otros 2, ¿no? Entonces estamos hablando de 13 requisitos en los que tienes que estar al día, tienes que certificar documentos, seguramente la gran mayoría te van a pedir contratos, te van a pedir actas constitutivas, y todo eso lo tienes que certificar ante notario público, que obviamente pues no son gratis, ¿no? Entrada, ahí empiezan algunos costos. Por otro lado, tenemos la situación de asignar a personal que deje a lo mejor labores que estaba haciendo para dedicarse a esto. En el mejor de los casos hay empresas, tal vez por el tamaño, que puedan tener ya un departamento dedicado a esto, ¿no? A la regulación. Pero en muchos casos, la gran mayoría, pues tienen que dedicar ejecutivos o funcionarios que se dediquen a este tema de estar juntando la información y de estar preparándose para ese tema de la importación. Hablo, por ejemplo, en nombre también de la gente que está importando el propano. El propano, según un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía del 2016, el acuerdo 055, si mal no recuerdo, si el propano se utiliza como combustible, pues se debe medir como tal. O sea, diríamos, ya al comercializarlo en el país, se le da un trato como si fuera gas LP, gas licuado de petróleo. Y por lo tanto entraría con la norma 16, pero antes estaba exento, digamos, del permiso de importación, el permiso previo de importación por parte de la CENER. Con este acuerdo, este es uno de los nuevos hidrocarburos que se tiene que meter al aro, pues, para pedir, la gente que está importando con esta fracción arancelaria, tiene que pedir su permiso previo de importación. Entonces, y es uno de los que quedó, digamos, desfasado. El acuerdo entró en vigencia el 28 de diciembre, y este producto, por ejemplo, el propano, pues entrará 60 días después de que la CENER decrete que eliminan la suspensión de actividades bajo la que está hasta la fecha, si mal no recuerdo, por un diario oficial que emitieron el 29 de mayo del año pasado. Entonces, estamos muy pendientes de eso, de que la CENER elimine esa suspensión de actividades, y en tal motivo estaríamos contando los días para poder para hacer el trámite correspondiente, ¿no? Para poder pedir este permiso previo. Ese es uno de los puntos importantes que está significando retrabajos y costos adicionales. O sea, ya habíamos mencionado desde otras administraciones que pues estamos sobreregulados, todo el mundo lo sabemos, pero pues esto nos trae más regulación, ¿no? Más trámites, más formatos que llenar, más información que cumplir, y también con el riesgo de entrar a duplicidad de información, alguna que pueda publicarse de una manera en un lado y otra en otro, ¿no? Pues es uno de los temas que traemos con mis asociados, con mis representados. Y también me gustaría mencionar el tema de la infraestructura, porque no está claro. En una de las primeras versiones de este acuerdo decía que el comercializador, digamos el importador y después el comercializador, tenían que aportar para infraestructura, lo cual se contrapone con el artículo 19 del reglamento de la ley de hidrocarburos, ya que no está obligado un permisionario que es comercializador a aportar o desarrollar infraestructura, ¿no? Digamos, puede tener una iniciativa y buscar inversionistas y que alguien más lo haga, pero no estar obligado directamente al comercializador, ¿no? Creo que es un tema que estaría poniendo en riesgo inversiones futuras, aunado al tema del periodo, ¿no? Ya como todos sabemos, ya se quedaron eliminados el periodo de 20 años, que originalmente se podía otorgar. Ahora el máximo es de 5 años. Entonces, los escenarios de largo plazo pues están quedando cortos,
no tan fácil. Algún inversionista diría, oye, pues si tú nada más me garantizas 5 años y tal vez otros 5 si te da chance la autoridad de renovar por 2 ocasiones, pues los escenarios de recuperación de inversiones pues van de 20, 25 años en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, va a cohibir las posibles inversiones futuras en infraestructura, algunas que se han quedado en el tintero, ya lo hemos visto en algunos otros foros, también no nada más para gas licuado, para otros hidrocarburos como gasolinas y diésel, y creo que son de los temas con los que yo quisiera aportar ahorita en esta primera participación. Gracias, Marcial. Muchas gracias, Eduardo. A mí me gustaría, si nos puedes, Susana, tú desde tu experiencia y el trabajo que hiciste muy arduamente de la mano de los gaseros en tu paso por la CRE, ¿cómo les afecta esto a los gaseros, no? Sabemos que el mercado de gas LP en su mayoría es un mercado de importación y pues están regulando aquí unos productos como el butano que antes no se importaba, no requería un permiso previo y ahora lo están regulando. ¿Esto qué tanto le puede afectar al mercado nacional? Gracias. Hola otra vez, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Mira, este acuerdo va muy en línea con todo lo que ha venido haciendo las autoridades en materia energética desde hace 2 años. El único objetivo es beneficiar a las empresas productivas del Estado, en este caso a Pemex. Con ello no se beneficia al consumidor, no se benefician las inversiones, no se beneficia a México. Con esto lo que se hace es que se pone en riesgo a la seguridad energética, que eso es lo importante, ¿no? Y se ponen trabas, se ponen barreras a la competencia, con lo cual, pues los consumidores finales, nosotros, la gente de a pie, pues nos vamos a ver disminuidos en cuanto a opciones de calidad de productos y de precios. Entonces, este acuerdo va en línea con todo eso, va en línea con la falta en las formas de sacar todas las nuevas regulaciones o disposiciones que se oponen o que van en contra de lo establecido en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos, va en contra de fondo y de forma. Como en otros acuerdos pasados, este acuerdo, cabe mencionar, no cumple con los requisitos mínimos que debieron haberse cumplido en una consulta pública ante CONAMER. Este documento no fue considerado en discusiones previas con los agentes interesados o afectados por este documento. Este documento no fue, no se le aplicó un impacto regulatorio, no fue catalogado como que la disposición o la publicación de este documento tuviera un impacto sobre la libre concurrencia y competencia económica en los mercados de hidrocarburos y petrolíferos, lo cual es claramente el objetivo último y único de este acuerdo, que es fomentar el monopolio y poner barreras a la entrada a competencia de nuevos participantes, lo cual es gravísimo. En el tema de gas LP, pues mira, el mercado ya está, según los últimos datos de las propias estadísticas de CENER, de octubre de 2020, un 68-70% del suministro en México está compuesto por importaciones y un 32% por producción de Pemex. Estas importaciones están distribuidas entre agentes privados y entre Pemex. Y esta distribución entre varios agentes suministradores al mayoreo de este producto es lo que garantiza que en épocas de alta demanda, como es el invierno que estamos viviendo, pues haya una garantía de que va a haber suministro de gas LP en nuestros hogares. Al eliminar esta posibilidad de importar de manera más libremente, porque el documento lo dice, este documento tiene por objeto imponer restricciones no arancelarias al libre comercio. O sea, además lo dice así tal cual. Entonces, lo que se está provocando es que haya menos competencia, menos oportunidad de satisfacer la demanda, y esto va a ir en contra, otra vez, de los consumidores. ¿Qué pasa en el caso de gas LP?
El mercado, la industria del gas LP, que es una industria madura desde hace muchos años, hubo apertura para inversión privada en almacenamiento desde hace muchos años. Cuando se aprobó la reforma energética, las grandes terminales de almacenamiento ya eran privadas. Y esto permitió que hubiera una mayor participación de mercado de los privados a una mayor velocidad. Es decir, había una mayor competencia, ¿no? Con Pemex y los privados. ¿Y esto qué generó? Pues que había movimientos en los precios al mayoreo con base en oferta y demanda, con base en referencia internacional y con base en las condiciones que habían en México, y eso permite que haya un mayor desarrollo o más sano desarrollo de la industria en México. El gas LP, como todos aquí saben, seguramente son expertos, es una mezcla principalmente de propano y butano. La regulación a la que hacía mención Eduardo hace unos momentos se refería a que el propano, siempre que fuera sustituto del gas LP, habría de ser considerado como petrolífero y no como petroquímico, y en ese caso sería regulado como si fuera gas licuado de petróleo. Esto solo ocurrió para propano en mi época. No se hizo para butano, que es un componente que en México, al menos hay otras partes del mundo, como en España, por ejemplo, o en Argentina, que se usa butano, por ejemplo, en los cilindros, nada más. En México no es el caso, siempre está mezclado. Y bueno, ahora lo están considerando no solo como petroquímico, sino como petrolífero, y aplicándole la misma regulación que para gas LP. Pero yo creo que nos tendríamos que ir más atrás. O sea, el tema es, el procedimiento para el desarrollo de este documento es incorrecto y transgrede todo lo que CONAMER tendría que haber hecho, todo lo que la CENER tendría que haber hecho. Este documento, en mi opinión, no debería ser considerado válido, y mucho menos para los distribuidores de gas LP, ya que ellos tienen un amparo, cuentan con un amparo para que haya una regulación, para que se regrese la regulación asimétrica a Pemex, con lo cual los precios de venta de primera mano deberían estar regulados y debería haber competencia. Entonces, hay una mezcla de cosas pues que no cumplen ni con la regulación ni con la ley, que pudiéramos hablar de ello por mucho. Y nada más para poner un ejemplo de cómo este documento puede afectar a los consumidores finales. En la CRE hicimos una evaluación cuando se hacía de veras la regulación asimétrica Pemex. Se aprobaban los costos de internación de las importaciones de Pemex con base en contratos que ellos entregaban a la autoridad. Se hacía un análisis de los contratos, y cuando empezamos a recibir, cuando estaba yo en la CRE, información de privados también en temas de importaciones, empezaron a hacer análisis y comparaciones de costos de internación. A pesar de que ya había apertura en el mercado, Pemex tenía al menos 2 de sus terminales más importantes de internación, a partir del cual salía el 90% de las ventas de todo el país. Los costos de internación que reportaba Pemex eran en promedio 35% más elevados que los que reportaba los privados ante el SAT. Ese 30% de costos de internación más altos por parte de Pemex quería decir que todavía hacía falta competencia para que bajaran estos costos, que al final iban a traducirse en una reducción en los precios al consumidor de aproximadamente 5.5%. Cuando quitas esa presión competitiva a los suministradores al mayoreo, todas esas ganancias, todos esos excedentes del consumidor se los va quedando el monopolio. Es uno de los ejemplos de por qué es delicado que no haya una libre concurrencia en el mercado. Gracias. Muchas gracias, Susana. Muy interesante tu punto de vista. Yo le quiero preguntar a Sergio. Sergio, tú eres un abogado y eres un aglutinador de liderazgos con todo el esfuerzo que estás haciendo por poder crear una cámara de la industria. Aquí hablamos de que este acuerdo va a afectar el libre mercado y va a afectar al consumidor. Pero realmente, ¿esta administración le preocupa el libre mercado y le preocupa el consumidor? Bueno, es Adelante, evidente que Sergio. no. Gracias, Marcial, gracias a Gabriel, gracias a los aquí presentes.
Quisiera tener, digamos, mi planteamiento en dos niveles. Desde luego, siguiendo la línea que traza Susana, me parece que este acuerdo, primero, traiciona el espíritu de la reforma energética sustentado en la competencia. Es un acuerdo que recupera un concepto que no se encuentra en la Ley de Comercio Exterior, que es el de balance energético, y le atribuye, digamos, una relevancia significativa en los términos del propio acuerdo, que leer el 28 y el 29, porque somete el otorgamiento de regulación y restricción no arancelaria, la somete a una causal que la propia Ley de Comercio Exterior no establece. Me explico. La Ley de Comercio Exterior, que es reglamentaria del artículo 131 de la Constitución, sustituyó en su momento a la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica de 1950, una ley de guerra, una ley expedida el 30 de diciembre de 1950 por Miguel Alemán, en que en su artículo 9, de manera muy clara y de manera discrecional, facultaba al Ejecutivo Federal a restringir las importaciones y las exportaciones de mercancías que pudieran afectar la economía nacional, pero hay que recordar que en su exposición de motivos daba cuenta de que la relación de los términos de intercambio con los Estados Unidos, toda vez que estaba orientado a la parte bélica, digamos, la producción hacia la exportación de Estados Unidos de la que dependíamos tanto, sí podía afectar la economía del país. Ahora, bajo esa lógica, la Ley de Comercio Exterior abroga la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal, pero establece que su objeto es el de promover, regular y regular el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales de comercio internacional y contribuir a la elevación de bienestar de la población. Yo podría adelantar que por ningún motivo se aplica la Ley de Comercio Exterior con las restricciones al libre ejercicio de industria, comercio o empleo, porque no está en los supuestos del artículo 16, que son por excepción. Es decir, el Ejecutivo Federal tiene facultades para imponer medidas de regulación y restricción en la medida que se cumple alguna de las fracciones del artículo 16. Si me permites, voy a dar lectura muy rápida para poder explicarme a qué me refiero. La primera del artículo 16. Primero, el artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior establece las medidas no arancelarias para la exportación. Como México no está exportando petrolíferos, sería muy difícil que hubiera una medida de estas restrictivas, por ejemplo, para la exportación de gasolina, porque justamente es el problema, como bien lo dice Susana. Queremos cumplir con unas metas de refinación que en el mejor de los casos llegarían a 2 millones de barriles diarios para el año de 2024. Esa es la previsión y en esa tesitura la importación de petrolíferos, le hace gasolina y diésel en concreto y en su momento quizás gas LP, podrían afectar los términos del intercambio bajo la idea del balance energético que, insisto, lo menciona el acuerdo, pero no existe como causal el balance energético relacionado con la seguridad energética que se menciona en el acuerdo. No existe, no es causal. Las únicas causales permisibles, de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, son cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, no en el balance de energía, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales en los que México sea parte. 2, para regular la entrada de productos usados de desecho, no creo que sea la gasolina ni el diésel, o que carezcan de mercado sustancial en el país de origen o procedencia, es decir, de basura. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte, que sí se invocan en el acuerdo y es por razones de materiales nucleares. 4, como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros países, tampoco es el caso. 5, cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. En este caso, las únicas prácticas desleales reconocidas son la discriminación de precios y las subvenciones. Si nos dijeran que las gasolinas importadas de Estados Unidos vienen con un precio dumping, hablaríamos de otra cosa, pero si son más baratas, es otro el problema.
Y sexto, cuando se trate de situaciones no previstas por las NOMS, referentes a seguridad nacional, no seguridad energética, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo con la legislación mexicana. Concluye esta intervención con tu pregunta, mi estimado Marcial. Yo creo que los combustibles, particularmente los petrolíferos y los hidrocarburos, son insumos indispensables para la actividad económica del país. Por supuesto, el hecho de que existiera un interlocutor informado como representante de los industriales del país respecto de este tema, donde la cadena de valor no es del sector servicios, es del sector de industria. Es decir, el hecho de tener que importar y vender combustibles o petrolíferos o hidrocarburos no pone esto como un servicio necesariamente, porque la ley de hidrocarburos considera que la cadena de valor termina con la venta al público e inicia con la exploración y extracción. Yo te diría que es en esta intervención que se está aplicando la ley equivocada para sacar un acuerdo equivocado. Muchas gracias. Creo que Marcial se nos fue. O quedó mudo de la impresión. Ah, ya regresó. A ver, vamos a esperar. Aprovechando, aquí hay una nota donde dice que se exporta combustóleo. Solamente quisiera aclarar que el combustóleo el combustóleo como tal tiene ya serias restricciones ambientales, y el propio diésel que se produce en México tiene componentes de azufre muy relevantes que lo sacan de acuerdo con MARPOL 6 del comercio marítimo. En fin, no creo que sea el tema, digamos, iniciar una discusión sobre eso, pero creo que sí hay restricciones de otro orden. Bueno, me sacó la plataforma, pero aquí estoy nuevamente. ¿Se escucha? Sí, pero sí. Ok. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Me faltó escuchar lo último, pero sin duda, pues tú hiciste toda una remembranza histórica desde el 50, pero pues la 4T es una administración que sigue anquilosada en el pasado y no nos quiere ver como un Estado mexicano fuerte, vanguardista, moderno, y estamos yendo de manera muy triste a volver a tener un control total, porque aquí estamos hablando básicamente de petrolíferos, pero se metió con productos de la industria de la petroquímica que desde hace más de 20 años ya no requerían contar con permiso y que se venían importando concretamente por otros distribuidores y comercializadores para distintas actividades en el país. Aquí la pregunta es, ¿Pemex tiene la capacidad de poder suministrar todos los productos que requiere y que demanda el país? Rosanetti, tú tienes una larga experiencia, conoces las entrañas de la Secretaría de Energía, conoces cómo se comporta el sector, sus necesidades. ¿Dónde ves la primera afectación que va a dar este acuerdo en los próximos 3 meses? Porque yo veo que quedan vigentes de permisos de petrolíferos contados con una mano. Solamente al 20 de marzo se acaban los pequeñitos y van a subsistir nada más los que tenían permisos por 20 o 30 años. Y los demás permisos los veo cuesta arriba que los vayan a otorgar, porque los requisitos que están poniendo pues son realmente no difíciles de lograr, difíciles de poder lograr en un mercado de negocio, porque una vez que me lo otorgue el permiso, me lo puedes quitar si el siguiente mes no cumplo con lo que te dije que iba a vender en el mes de marzo. Y en un libre mercado, pues es bien difícil
saber si voy a poder cumplir con lo que voy a vender, pero sí me arriesgué a importar una cantidad de volumen determinado. Adelante, Rosanetti. Gracias. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Solo decir que agradezco mucho que este sea un panel que hizo un esfuerzo por tener un balance de género. Ojalá en el siguiente ya lo consigamos perfectamente bien. Respecto a tu pregunta, mira, yo quisiera enfocar este comentario a una visión más amplia. Yo no espero de ninguna manera un desabasto en el corto plazo. Tener hasta donde sí está dando permisos. Lo que no está haciendo es actualizar la información pública. Los está dando sí con gotero respecto a cómo se estaban dando y los está dando solo de un año. Y aprovecha, digamos, la necesidad de todo el mundo de que digamos, que se concreten este tipo de acciones y ahí está. Entonces, yo descarto por completo el desabasto. Tampoco, o sea, y déjenme decirles por qué, además de lo que, digamos, puntualmente por lo que estoy diciendo, pero hay que entender la estrategia. La estrategia que ha adoptado este gobierno ha sido la de el menor costo político posible. Y esto se sustenta, digamos, en puros cambios regulatorios, digamos que son muy difíciles de asimilar para el ciudadano promedio, y es natural. Entonces yo quisiera, además digo, de aclarar tu pregunta, yo descarto un impacto en el corto plazo, justamente porque está bien planteado en ese sentido la estrategia. Pero lo que hay que entender para el ciudadano común, desde mi punto de vista, y retomando lo que planteaba Sergio, que me encantó, este análisis que hace jurídico, es qué significa el sistema de permisos con el que cuenta México todavía en su constitución, digamos, reflejada gracias a el reconocimiento que hizo el constituyente del derecho de los mexicanos de escoger libremente quién iba a ser su suministrador de todos los servicios de energía. Ojo, no es una graciosa concesión de nadie, es un reconocimiento. La competencia está reconocida en la Constitución como un derecho reconocido de los mexicanos. Insisto, no es una graciosa concesión de nadie. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de permisos que opera en un modelo de competencia? Pues es muy sencillo. Se establecen unos requisitos objetivos, transparentes, se publican en Diario Oficial, y la idea es todo el que los cumpla se lleva su permiso. El concepto balance, sin duda Sergio tiene toda la razón, no está contemplado en la Ley de Comercio Exterior. Pero incluso si estuviéramos hablando de un permiso, por eso hablo yo de sistema de permisos completo, de un permiso que se otorga bajo la ley eléctrica o bajo la ley de hidrocarburos, el asunto es que la lógica es la intención de la autoridad es que todo el mundo tenga un permiso si cumple sus requisitos. Es decir, no puedes partir del hecho de yo no quiero dar el permiso, entonces veo cómo te lo hago complicado, sino al contrario, honro mi facultad puesta en leyes, promoviendo la participación de todos los agentes que estén interesados, y para eso doy permisos. El concepto balance energético no está ligado, no existe tal liga bajo un modelo de competencia a el número de permisos. Puede haber 3 millones de permisos otorgados, 60 millones de permisos otorgados, y no se pone en riesgo y tampoco se asegura la salud del balance energético porque no hay relación alguna, no debe haberla con el número de permisos otorgado por todas las autoridades que integran, digamos, el sistema energético mexicano. Entonces partimos de un concepto completamente contrario a el objetivo final, digamos, que tutela todo el marco energético. ¿A quién tutela el marco energético? Pues al ciudadano, a quien le protege el derecho reconocido en la Constitución de escoger libremente quién va a ser su proveedor de servicios. Entonces, esa es la lógica de un sistema de permisos. Ahora bien, no quiero dejar de
retomar, digamos, el concepto que dice Sergio, porque es fundamental y hay una enorme confusión y se ve claramente todas las cosas que pusieron en las respuestas que da señora Corremier. CENER, por lo visto, no distingue que este asunto de los permisos previos, pues es una especie de pegoste puesto ahí en la ley de hidrocarburos. Pero sí es muy clara la ley. La ley dice que los permisos se van a otorgar con base en la ley de comercio exterior. La ley de hidrocarburos no le aplica a los permisos de importación y de exportación. Eso lo dice claramente la ley. Insisto, el tema del balance energético rebasa incluso la ley de hidrocarburos o la ley eléctrica. Pero suponiendo que la lógica de CENER sea forzar ese concepto, resulta que los permisos de importación y exportación no se otorgan bajo la lógica de las leyes energéticas, sino de la ley de comercio exterior, y ya Sergio fue bastante claro al explicar cuáles son los objetivos de esta ley de comercio exterior. De tal forma que al establecer esta serie de condiciones, por ejemplo, una facultad auto-otorgada de revisar los volúmenes, en realidad lo que está haciendo la autoridad es convertir un permiso previo, previsto en la Ley de Comercio Exterior, en un cupo, también previsto en la Ley de Comercio Exterior, pero sobre el cual esta autoridad no tiene ninguna facultad. El cupo se tendría que definir y se ha perfectamente puesto ahí por la Secretaría de Economía y hay una serie de procedimientos. Pero, insisto, no le aplica, no es facultad de la CENER. Desafortunadamente, lo que sí es cierto, es una realidad, es que tenemos una visión absolutamente contraria del modelo de competencia que, no me voy a cansar de decirlo, está establecido en la Constitución y en el marco legal. Eso sí es cierto. Hay un gobierno que se ha manifestado de la manera más clara posible, de manera yo diría que permanente desde el día 1, en contra de la competencia con las empresas del Estado. Eso sí es una realidad y por lo tanto tenemos la consecuencia de esta visión totalmente encontrada, donde no hay el menor interés siquiera analizarla, pues son este tipo de decisiones administrativas que parecen ser de suyo, arrancan con debilidades relevantes en materia de procesos, porque la consulta no cumplió los tiempos mínimos por un argumento totalmente inválido, un argumento de la necesidad que sí existía, por supuesto, de actualizar, digamos, todas las... los números, ahorita se me fue el nombre, perdón, los números de las claves, pues, había que... Fracciones. Gracias, porque había que actualizarlo, pero nada más esa era la urgencia, lo otro, el cambio de... Fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias, gracias. Lo otro no era urgente y se considera entonces que sí. Entonces tenemos problemas de proceso. COFESE también acusa de falta de respeto al proceso que tenía establecido con la CONAMER. Problemas de proceso, entonces, donde no se integra, no se respeta la opinión de la única autoridad que tiene el país, siempre que no sea telecomunicaciones, en materia energética, de competencia, que es la COFESE, que ya tiene ahí, es público su opinión. Y problemas de facultades legales. Por ejemplo, el haber eliminado el término petroquímico de la versión publicada, sin eliminar en realidad todos los productos que no son petrolíferos o hidrocarburos. Bueno, este tipo de cosas que son muy lamentables, porque la verdad es que creo que ningún mexicano aspira a este ambiente de absoluto enfrentamiento con su gobierno. No solo ningún mexicano, ningún ciudadano en ninguna parte del mundo. Entonces, yo quisiera aprovechar este espacio para nuevamente volver a llamar, a solicitar a este gobierno que se dé la oportunidad de entender
el modelo de competencia que la Constitución reconoció. ¿Qué es lo que dice la Constitución y por qué lo dice? ¿Por qué es tan importante la competencia para el país? Es constitucional para encontrar la mejor manera de poder avanzar para todos, porque este efecto, que insisto, yo descarto por completo el desabasto en 3 meses, pero este efecto en el plazo, a lo largo, digamos, de la evolución de esta administración, que además está enfrentando una crisis sin precedente, fuera, digamos, del control de cualquier gobierno, necesita de manera urgente un impulso al crecimiento y desarrollo que me parece estaba puesto de manera muy clara en las inversiones privadas en materia energética, y esta acción pues la inhibe, y aquí dejo mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Pues mira, la verdad es que a todos nos gustaría entender y que se pronunciara el gobierno por cuál es el modelo a seguir, porque un día nos dice una cosa y otro día hace exactamente lo contrario. Recordaremos que hace unos meses salían a denostar esa coinversión que tiene PMI con Shell en una refinería en Texas, que eso atenta contra la soberanía y el patrimonio de Pemex y de los mexicanos y demás. Y hoy nos enteramos por una nota periodística que traen un modelo de hacer unas refinerías móviles en donde quieren volver a hacer una coinversión de PMI con una empresa afín a la 4T. Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir y aprender todos los días en la 4T. Yo le quiero preguntar por último a Carlos Vallejo, abogado especialista del sector. Abogado, COFECE ya se pronunció y no le hicieron caso y aún así sacaron el acuerdo. ¿Tú crees que se pueda lograr suspender este acuerdo? ¿Crees que se vaya a venir una lluvia de amparos por todos aquellos regulados que se ven afectados por este acuerdo? Adelante, abogado. Gracias, Marcial. Tenemos un acuerdo bastante comentado por los panelistas, bastante comentado por los medios especializados, por los articulistas de diversos medios de comunicación, periódicos impresos, revistas del sector. Si vemos en la página de la CONAMER, pues hay alrededor de 50 o más comentarios emitidos desde el punto de vista de pues, cualquier regulado o no regulado, hasta de diversas cámaras o representantes de cámaras y asociaciones. Podemos tardarnos toda una noche, hacer una velada para ver las inconsistencias precisamente de este acuerdo. Efectivamente, nos cansaríamos de estarlas enumerando. Creo que aquí voy a dedicar mi participación ya no a estar hablando sobre lo que ya mis antecesores platicaron y lo abordaron de manera brillante. Yo me iría precisamente ahora a, y bueno, pues sí, ya sabemos que el acuerdo está mal, pero pues ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer no solamente para los regulados, sino también para los no regulados? Es decir, este acuerdo, pues no hay que perderlo de vista, no solamente abarca temas de hidrocarburos y petrolíferos, sino para productos que ni siquiera están considerados como tal. Entonces, aquí lo que tenemos, y no es la primera ocasión que hay un acuerdo que no se publica con un proceso aseado. En otras administraciones ha ocurrido exactamente lo mismo. Se ha emitir una serie de disposiciones, de acuerdos, de regulaciones que no cumplen con los plazos establecidos en CONAMER. Es algo que no nos debe sorprender. Cada servidor público, cuando pasa trabajando algún tiempo por la administración pública, quiere poner su granito de arena y le gusta estar emitiendo disposiciones y quiere dejar huella o quiere dejar publicado algo en el diario oficial. Algunos lo hacen de manera brillante, otros de manera correcta. Otros, pues al final de cuentas lo hacen sin respetar lo que se debe respetar u observar. ¿Y por qué?
por los distintos, ahora sí que instrucciones o tiempos que se están viviendo. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues un acuerdo que se publicó en CONAMER a inicios de diciembre, una publicación ya en el Diario Oficial en un sábado de este mes que acaba de terminar, que es de este año de 2020, y una publicación que nos agarra en un fin de semana en donde pues muchos estamos fijándonos nuestra atención en otras cuestiones. Sin embargo, lo que tenemos pues ya en el escritorio es pues un acuerdo que, ¿qué voy a hacer con él? Pues muchos dirán, pues una lluvia de amparos, como referías, Marcial, pudiera ser una lluvia de amparos que al final dicen por ahí, bueno, no de amparos, de demandas de amparo. Bueno, la gente lo conoce comúnmente como el amparo. Pues sí, ¿qué es lo que pasó con las renovables? ¿Qué es lo que pasó en otras administraciones con las misceláneas fiscales, con una serie de disposiciones? Pues sí, el juicio de amparo, que es aquí lo que al final muchos vislumbran, pudiera ser la solución, no lo sé. Si los dos juzgados especializados que están aquí en el primer circuito en la Ciudad de México tengan la capacidad para hacer frente a esa lluvia de amparos, yo no sé si se vuelva lluvia, a lo mejor es un chipi, porque pues muchos dicen, como lo comentaba Eduardo Telles, pues nosotros somos cumplidores de la regulación y pues bueno, ¿para qué nos metemos en temas judiciales o jurisdiccionales? Pues mejor seguimos bajo las reglas del acuerdo, vemos qué podemos cumplir. Decía Rosanetti en el tema de los permisos, yo le llamaría, es un tema de permiso, el sistema de permisos en México es binario, y el sistema binario es cumples con los 50 requisitos, el checklist es muy fácil, te otorgan tu permiso, no cumples con esos 50 requisitos, cumples con 49, al ser un sistema binario no te lo doy. Si el acuerdo es defectuoso, como lo hemos platicado en otros foros o como lo hemos visto o leído en igual participaciones de colegas o de expertos del sector, pues sí, tiene un sinnúmero de deficiencias, pero considero que quien lo escribió, quien se sentó o quien conjuntó la información, tiene la visión bien clara. Y la visión bien clara es, estas son mis reglas del juego, les gusten o no les gusten, a ellas se van a tener que someter. Si quiero beneficiar con el acuerdo a la empresa productiva del Estado, pues al final yo no lo sé. Y si quieren ustedes defenderse, pues váyanse a los tribunales como lo han hecho, pues las empresas de las energías limpias, renovables. Ahí están, ya llegaron hasta la corte algunos de los amparos, se han otorgado una serie de suspensiones provisionales, otras definitivas. No sé, la verdad, si ya algunos hayan resuelto de fondo, pero pues, ¿qué dice la administración actual? Ahí está el Poder Judicial y si ustedes consideran que mi regulación o mi acuerdo o mi disposición administrativa está mal, pues vayan y peleen ahí y que el juez les dé o no la razón, dependiendo precisamente los conceptos de violación que hagan valer, porque si ustedes están criticando, si ustedes agarran y destrozan el acuerdo que yo publiqué en el mes de diciembre, pues entonces todo eso que ustedes dicen que está mal, pues háganlo valer como concepto de violación y háganle entender al juez de amparo especializado que el acuerdo está mal. Y si ustedes precisamente tienen esa capacidad jurídica o de técnica jurídica para decirle o hacerle ver esas violaciones a las garantías individuales, pues les van a otorgar una suspensión provisional o definitiva. Yo lo escribí, pues como entiendo el sector, yo lo escribí, pues como se me plantearon como tal las circunstancias, y estamos en unas circunstancias bastante adversas. ¿Y cuáles son? Términos suspendidos por parte de la Secretaría de Energía, como decía Eduardo, desde el mes de mayo del 2020. La CENER volvió a reactivar plazos y términos por ahí del 10 y tantos de diciembre para efectos solamente de que aquellas empresas que habían solicitado un permiso de importación pudieran desahogar las prevenciones. Les dio 5 días, se vencieron ahí el 24 de diciembre.
Fue en el peor de los momentos. ¿Por qué? Notarías cerradas, mucha gente pues en otra frecuencia, una dificultad precisamente para poder, pues no sé, formalizar o obtener algún documento de alguna otra dependencia. Esos son los tiempos, y como litigante siempre estamos contrarreloj. Y el contrarreloj aquí lo tenemos, pues no solamente el reloj natural del tiempo, sino que términos suspendidos por parte de CENER. No sabemos cuándo se vayan a reactivar. Tenemos, obviamente, una dificultad en cuanto al Poder Judicial, que es hacerle entender primero. Yo ya no me voy a pelear si está mal o no redactado el acuerdo. Eso creo que ya es materia de que ustedes entraron muy bien a discusión. Yo lo veo ahora es hacerle entender al Poder Judicial que mi caso, que mi demanda de amparo la tiene que atender porque es un caso urgente. Porque si me voy a esperar a que después de no sé cuántos días que yo estoy pensando que pudiera entrar en vigor, pues presento mi demanda, pues no, pues yo a la antigüita que me diga si después de publicado el 20, o que entró en vigor 28 de diciembre, me corren los 15 días, pues yo voy y la presento y le hago al juez saber que pues es un caso urgente para que le entre ahora sí que al estudio y al análisis de mi demanda de amparo. Y también no sé si el regulado o el no regulado pues quiera irse precisamente a ese viacrucis jurisdiccional que son los juzgados. Entonces, vemos obviamente un panorama de por sí adverso en cuanto a los temas de salud, un panorama adverso en cuanto a la excesiva carga regulatoria, un panorama adverso en cuanto a la carga laboral de los juzgados, y obvio también está en hacerle entender o convencer al señor juez de distrito pues que atienda mi demanda que le estoy presentando. Pero si a esto le sumo que todavía me va a decir pues no, te invito a que lo presentes por vía electrónica porque pues los acuerdos que hemos emitido van en el sentido de disminuir la exposición como litigante y como trabajador del Consejo de la Judicatura pues a esta enfermedad, entonces preséntalo vía electrónica o juicio en línea, y ahí viene otra calamidad que se vuelve pues otra carga regulatoria, ya no en el tema energético, sino en el tema litigioso, porque ahorita pues ni siquiera dan citas para conseguir una firma electrónica para el posible quejoso del amparo. Entonces, vamos a tener tiempos interesantes, un desafío, yo lo veo así, un reto profesional bastante interesante, como le ocurrió a las energías renovables, para presentar sus demandas de amparo, si es que esa fuera pues la estrategia o la salida para enfrentar a este acuerdo, o en su defecto, pues correr el otro camino paralelo que se diga, bueno, pues yo no quiero precisamente meterme en embrollos judiciales o de abogados, y lo que yo pretendo es tomar el camino pues de ver si cumplo con todos los requisitos, ese sistema binario de que me va a permitir obtenerlo o no, pues así sean 100 requisitos o 50, pues si cumplo los 50, pues palomita a todos y me dan mi permiso. Sin embargo, el trasfondo ya ustedes lo han dicho, ya ustedes lo han expuesto de manera brillante, los hemos escuchado con mucha atención. Yo he tomado, la verdad es de que muchas notas sobre aspectos que, pues, en verdad son, pues, convincentes, y como decía Rosanetti, pues que esto lo entienda la persona que al día a día utiliza su vehículo para transportarse, pues la verdad a él le viene importando muy poco si es que no está metido en el sector energético. Ahora yo hago una especie de reflexión y decir, es que en México vivimos a través de mitos constitucionales, y el mito constitucional que nos hicieron creer desde niños es, al menos a mí, eso me tocó cuando estudiaba la primaria, que soy hijo del sistema educativo nacional, del sistema gratuito de educación pública, que dicen, es que Pemex es de todos los mexicanos. Caray, eso me hicieron creer, pues yo nunca he ido a la estación de servicio y que me regalen en una estación de servicio de Pemex al menos 1 litro de gasolina.
Eso nunca ha ocurrido. Sin embargo, en México se vive a través de mitos constitucionales. Y este mito constitucional es, al final, traspolado o materializado en este acuerdo donde se dice, pues tenemos la intención de dar soberanía o conservar la soberanía energética o dar la seguridad energética. Ahí también vienen una serie de discusiones de pues, los tratadistas o de los teóricos del sector en donde casi se agarran de máscara contra cabellera si es lo mismo soberanía que seguridad. La verdad es de que entrar en ese tipo de temas pues es como entrar a la misma opinión que tiene el propio autor del acuerdo o en su defecto el propio ideólogo de este acuerdo, en donde dice el balance energético. Pues el balance energético, pues ¿de dónde nos agarramos? Porque el acuerdo es tan amplio, tan ambiguo o tan impreciso que se presta a un sinnúmero de interpretaciones tan subjetivas como igual cantidad de números de ojos que lean el documento. Ahora, en cuanto a las deficiencias, pues creo que es de explorado derecho que se pasa por alto quien lo escribió. Pues, ¿cómo es posible que confunda las definiciones de petrolíferos, donde ya está definido en diversos acuerdos de la CRE cuáles sí están considerados como petrolíferos y cuáles no? Sin embargo, con independencia de la deficiencia, que estoy de acuerdo con ello, creo que ahora tenemos que mirar como estrategia, ya sea como empresa regulada o no regulada, de tomar la decisión, y eso les corresponde a los dueños del negocio, les corresponde a quienes, no sé, a los consejos de administración o a los jefes de las áreas legales, definir la estrategia, si les conviene seguir el camino litigioso o quedarse bajo las reglas que está poniendo el árbitro para jugar el juego que ellos quieren ahora que uno juegue. Y aquí no hay de otro, también es, como tal yo lo veo, es un sistema binario. O te vas al juicio de amparo o sigues bajo las reglas que te está poniendo el nuevo árbitro, bajo las cuales quiere que tú estés jugando ahora. Yo termino mi intervención diciendo que si nos queremos como tal quitando o despellejando el acuerdo, pues podemos tener miles de webinars en ese sentido. Creo que ya el tiempo está encima y creo que es momento de que quien tome las decisiones decida si se va por el camino de consentir el acuerdo y jugar bajo esas reglas, o en su lugar tomar una decisión, irse por el tema litigioso, como en otros acuerdos lo han intentado otras empresas del sector, y me refiero al eléctrico en específico, ¿no? Creo que aquí esto es mi aportación. Les agradezco la invitación y gracias, Marcial, por la pregunta. Gracias, Carlos. Aparte de que dejaste más claro el tema y una luz al final del camino, pues también todos los que están participando en este webinar ya notaron claramente que tu ánimo no está con la 4T y que tú eres combativo y que vas a sacar adelante cualquier reto que se te ponga, porque el cambio de juego de las reglas es de todos los días y esto pues está afectando seriamente a todo el sector. Yo quiero pedirle a Gabriel si pudiéramos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Perdón, porque hay varias preguntas por parte de los asistentes y luego ya pasamos a las conclusiones. Adelante, Gabriel. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar con la primera. Nos preguntan si, tal y como se planteó en la versión final del acuerdo, es posible que se incentive más un oligopolio que un monopolio, considerando que algunos permisionarios podrían solicitar ampliaciones a su infraestructura ya existente. ¿Quién gusta responder?
Si quieres yo, seré muy breve. Sergio. Gabriel. Sí. No sé si hay alguna dama. Mira, yo creo que yo insistiría siguiendo un poco a Rosanetti, que en efecto el régimen de permisos ¿cómo se entiende? Es central. En efecto, la ley de hidrocarburos y su reglamento y el reglamento de las actividades a que se refiere el artículo 3º dicen que los permisos de importación los otorga la Secretaría de Energía de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. Eso supone que es la Secretaría de Economía la que debe comparecer junto con ella de manera conjunta, como ocurrió en este acuerdo. Y además deben hacerlo previa consulta con la Comisión de Comercio Exterior. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias, como son los permisos previos, son excepcionales y se hacen mediante un procedimiento de consulta interna muy complejo que yo no estoy muy seguro que se haya realizado en cuanto a la formación de este acto de autoridad que es el acuerdo. El régimen de permisos que debe quedar aplicado es el que contempla la ley de hidrocarburos, porque desde sus transitorios establece que para el caso de gasolinas y diésel, el 14º se aplica y a partir del 1 de enero de 2017 es el mercado el que determina cuáles las condiciones de precio y suministro. El caso de gas LP es el 1 de enero desde el 1 de enero de 2016. ¿Qué quiero decir? Los permisos sí son mecanismos administrativos mediante los cuales la autoridad analiza una serie de requisitos que la misma ley impone, pero que una vez cubiertos es obligatorio otorgarlo para levantar las barreras que el permiso le impuso a la libertad de industria o de comercio. ¿De qué se trata? El permiso previo de importación tiene otra lógica. A eso me refiero que no se aplica como restricción no arancelaria en la Ley de Comercio Exterior un permiso previo de importación porque no está en los supuestos del 16. Está en los supuestos del 82 de la Ley de Industria Eléctrica de hidrocarburos y su 14º y su 29º transitorio. Hay que echar una leída, no voy a abundar en eso. Ahora, cuando se transgrede un régimen liberal de permisos sujetos a la competencia, como es el de la ley de hidrocarburos, y se le imponen una serie de restricciones, digamos, a la actividad como tal, sujeto en la ley de comercio exterior, a la que incluso se le agrega, como mencioné, la causal de balance energético que no existe, sino que la crea este acuerdo como una manera de restringir la libertad para otorgar el permiso o la validación que hace la autoridad para otorgar el permiso, sí se fomenta un régimen de oligopolios, sin duda, porque va a coexistir aquí aquellos que tenían permiso por 20 años, que ahora se cancela, pero que el mismo acuerdo establece que van a poder seguir de acuerdo con el, digamos, documento que los regulaba. Entonces, hay algunos que sí van a alcanzar la orilla, otros de aquí en adelante ya no. Dijo Carlos, pues por recurrir o no jurisdiccionalmente. Pero ciertamente es una decisión que me parece que escapa a lo pragmático, porque en un escenario de competencia complejo, donde no se aplican las leyes de piso parejo, entonces la tendencia es a cerrar tu negocio. Esa es la verdad. Más temprano que tarde terminarás cerrando el negocio porque no puedes invertir en crecer ni en inventarios, ni tienes la seguridad que te van a dar un permiso porque no cumples los requisitos o simplemente no cumples con la idea de balance energético que está presente para ver si te lo autorizan. Porque ni siquiera cumpliendo con requisitos, que sería lo de menos, porque el régimen de excepción de los permisos previos no supone ningún derecho anterior a esto, sino simplemente la autoridad valida si a su juicio la seguridad energética está cubierta o no. O sea, sí va a haber oligopolios. Y para ejemplo, si me permites ahondar, pues tenemos la industria del gas LP. La industria del gas LP, que es a quien se le permitió con muchos años antes de la reforma generar el almacenamiento, ellos sobrevivieron porque porque los privados importaban a nombre de Pemex y Pemex anclaba la infraestructura de algunos cuantos privados de gas LP. Y en este acuerdo hay algo que hay que dejar muy claro. CENER le va a preguntar a Pemex si otorga o no el permiso. O sea, ahí viene clarito que le puede preguntar a Pemex si le parece bien que otorgue o no. Y le puede mostrar la factura, el monto y el nombre
del comercializador con el que pretende importar el nuevo productor. Entonces Pemex puede ir a ofrecer mejores condiciones si es que no quiere dar el permiso y le dice a CENER que no. Entonces, ¿quién va a quedar? ¿Los amigos de Pemex? O sea, nada más. Y entonces se va a ir haciendo un grupito ahí de Toby muy padre, ¿no? Y otra vez, esto va en contra del beneficio, de los beneficios al consumidor. O sea, todo esto, las rentas, los posibles eficiencias en precios y en calidad que pudiéramos tener nosotros consumidores, se lo van a quedar, se lo van a comer los que queden en el oligopolio. Esto es gravísimo para nosotros los consumidores. Ok, muchas gracias, Susana. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Dice, las empresas con permisos de importación con vigencia de 20 años tienen derechos adquiridos que no serán afectados. ¿Quiénes son los regulados que podrían optar por promover un amparo respecto a la entrada en vigor del acuerdo? A ver, ¿quién gusta contestar? Pues si quieres, yo mismo, aunque yo de hecho ya había adelantado que los transitorios del mismo acuerdo establecen que van a subsistir los permisos otorgados con anterioridad. Hay que recordar que hubo por lo menos 7 u 8 acuerdos semejantes desde 2012. El último fue en 2019. Entonces, conforme a eso, que se permitía 20 años, el propio transitorio dice que subsisten los términos conforme a los cuales hicieron la solicitud o bien se otorgaron. Los que van a quedar fuera son los nuevos. Entonces, desde luego, cuando lleguen los que tienen ya permisos vigentes, por cualquier razón, a pedir permiso previo de importación, habrá que estar a lo que determine la resolución que se dicte. Hay que distinguir entre la constitucionalidad del acuerdo y la constitucionalidad del primer acto de aplicación. Es posible que cuando pidas un permiso, considerando que cumples con todo, te digan que no. Entonces, realmente lo que viola tus derechos es el acto de aplicación, el primer acto que, conforme al cual te niegan el derecho a traerlo. O sea que todavía va para largo esto, pero habrá que ver cuál es la capacidad de gestión de los interesados, porque en principio les asiste derecho a los que ya tienen 20 años. Y nada, quisiera ahondar un punto sobre este de los 20 años. Es cierto, hay importadores que tienen esos permisos, pero también el acuerdo dice claramente que si no cumplieran con alguno de los supuestos de su permiso original, la autoridad tiene la facultad de realizar ajustes, ¿no? No está clara la palabra ajustes, pero la verdad es que digamos, no están cabalgando en caballo de Hacienda, ¿no? También tendrían que estar pendientes y seguramente tienen que entrar al tema de los reportes mensuales, que será un tema de control. En efecto. Ok, tenemos otras preguntas que empezaron a llegar. Aquí preguntan que en opinión con relación a la exclusión de los aceites minerales básicos, que en el anteproyecto de acuerdo se preveía como mercancías arancelarias y que fueron eliminadas finalmente en la versión del acuerdo. ¿Qué opinión tienen de esto? De que algunos productos se excluyeron y otros se quedaron. Me imagino que es lo que están preguntando. Si me permites, mi opinión es que es una estrategia. O sea, digo, es bastante común esto en una, digamos, negociación no formal, no oficial. Dejas algo en la mesa para después poderlo retirar y conceder. De hecho, lo dice la CENER cuando le responde en la segunda respuesta que da a los comentarios de COFESE. Argumenta que COFESE revisó un proyecto anterior, cosa que no es cierto. COFESE claramente revisé el primero y luego revisé el segundo, y mis comentarios son los mismos. Pero pues sí argumenta que hizo revisiones y que de hecho la CENER considera son bastante benéficas para el interesado en obtener un permiso. Y un ejemplo clarísimo para mí es el alcohol etílico. El alcohol etílico en medio de la pandemia es un producto fundamental. Entonces lo pones sabiendo que lo vas a quitar, ¿no? Pero pues para que haya justamente esta
idea de se llevó a cabo una consulta pública y yo cedí y demás. Entonces, pues lo que se quedó es lo que por alguna razón consideran fundamental controlar. Es mi opinión, pero pues no tengo ningún elemento más que mi experiencia en la administración pública para sostenerla. A ver, Rosaneti, a ver si nos pudieras ayudar con esta siguiente pregunta, porque creo que nos podrías ayudar a responderla. ¿Consideras que es positivo que se sujete el cumplimiento de la política de almacenamiento mínimo para obtener un permiso de importación? Mira, voy a contestar primero con un argumento legal que me parece que un funcionario público tiene, que solo debería poderse mover exclusivamente en lo que puede hacer. Ha habido mucha gente que creo que no acaba de entender cómo fue implementada esta política de almacenamiento. La política pública no genera obligaciones para ningún privado, esa es una realidad, pero la ley de hidrocarburos dice claramente que los comercializadores tienen que cumplir con la política de almacenamiento que al respecto pusiera la CENER. Entonces la CENER, cuando publica la política original, establece claramente que la CRE iba a formalizar lo que la ley ya decía, es decir, la CRE iba a retomar, iba a formalizar en sus permisos de comercialización que la obligación de cumplir con esa política está puesta en la ley y recogida en un permiso otorgado por la CRE. Dicho esto, resulta, digamos, que el administrador, la entidad que tiene facultades sobre el cumplimiento o incumplimiento de esta obligación, pues es quien otorgó el permiso de comercialización. ¿Quién es? La CRE. Eso es lo que puedo decir. Perfecto, muchísimas gracias. Para nada más ahondar también, el tema del almacenamiento Adelante, tampoco están claras las reglas y está muy complicado que un comercializador cumpla porque todavía a finales del 2019 se publicó en el Diario Oficial que, o sea, eliminando la opción de los que estaban invirtiendo precisamente en infraestructura para almacenamiento privada, pues ya no tenían el derecho de exentar ese cumplimiento del almacenamiento mínimo condicionado que terminaran sus plantas, ¿no? Sus terminales. Entonces eso se eliminó y la verdad también es un tema que no está claro. Algunos tienen que ir con Pemex, Pemex no tiene claro tampoco si les vende o no les vende tickets, entonces era nada más ahondar en ese tema que aunque lo condicionan, no está claro y no se tienen las reglas ni certeza jurídica al respecto. Gracias, Eduardo. Adicional a que los comercializadores no conllevan infraestructura, ¿no? Y a los comercializadores les están exigiendo tener infraestructura de almacenamiento y transporte, lo cual va en contra del artículo 83 de la ley de hidrocarburos en temas, ¿no? Al menos en el espíritu de la participación cruzada, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Ok. Adicional a esto, que el tema de la política pública de almacenamiento, el 98% de los permisionarios está en FAUL, porque todos se fueron a buscarle la compra de los tickets a Pemex. Pemex les dijo que sí y les dijo que iba a formalizar un contrato y al día de hoy no formalizó contrato y no vendió tickets. Entonces, si la CRE se pone exquisita y rigurosa en el cumplimiento, hoy todos estos permisionarios podrían tener una sanción e incluso la revocación del permiso, porque no tienen tickets de almacenamiento. Ok. Vámonos con otra pregunta. ¿Cuáles son los escenarios que se vislumbran para los diferentes permisionarios en los distintos mercados? ¿Usted ven una lluvia de amparos o una reconfiguración del mercado debido a la salida de privados? Yo, como decía Rosanetti, ahorita rápido te dejo la palabra, Rosanetti, yo no veo una salida absoluta de los privados porque varios tienen sus permisos de 20 años. Lo que va a hacer es que muchos de ellos, yo creo, van a operar como intermediarios con los que van a perder sus permisos, ¿no? Y va a tener que haber aquí un intermediario con los que tengan permisos de 20 años, con los otros importadores que quieran importar a nombre de, o a nombre de otros van a tener que importar. O sea, todo esto va a encarecer. O sea, todo esto lo único que va a hacer va a encarecer los productos y los petrolíferos y los hidrocarburos para nosotros. Pero
van a seguir conviviendo los privados, otros van a seguir obteniendo sus permisos a un año a cuentagotas. Va a haber una lentitud aún mayor en el desarrollo de infraestructura, porque ¿quién va a anclar una infraestructura que se amortiza a 15 o 20 años, ¿no? Inversiones millonarias, cuando no tienes garantía de que alguien te va a anclar esa infraestructura. Pero se van a seguir utilizando las terminales de almacenamiento que hay, no va a haber ductos nuevos, al menos no en el corto plazo. Yo creo que van a estar esperando los que puedan, las grandes empresas van a estar esperando a cuentagotas, a ir haciendo que pasen estos 4 años para que puedan retomar. Somos un mercado muy amplio, muy atractivo, y yo creo que lo que hay que hacer es ganar tiempo en estos 4 años. Yo creo que es muy válido irse a tribunales. Yo creo que es un tema de hacer valer el Estado de Derecho, más allá de que sea binario o no. Creo que hay algo ahí mezclado en que podamos seguir operando, o que los privados puedan seguir operando bajo ciertas reglas, pero otras, pues irse a los juzgados especializados en materia de competencia, que son los que están resolviendo a gran velocidad y dando suspensiones definitivas, y con eso al final uno puede seguir operando. Y en el momento en que alguna autoridad, llámese CRE o CENER, te quiera sancionar, pues tú vas a tener ahí tu suspensión definitiva con la cual podrás defenderte. Como decía Rosanetti, nadie se quiere pelear con el gobierno ni con las autoridades, pero si lo que queremos es seguir operando, yo creo que va a haber manera, costosa sí, y al final esos costos los vamos a pagar, repito, los consumidores. Gracias, Susana. A ver, la última pregunta para hoy, y esta va para los abogados. Nos preguntan que si este acuerdo se podría impugnar en la vía contenciosa administrativa. Habría que esperar el primer acto de aplicación en su momento, pero por lo que se refiere como en tanto ley autoaplicativa, y ahí se mencionó en el chat, tenemos 30 días todavía para poder mantener una postura al respecto. Probablemente sea mixta la decisión y haya quien decida esperarse a que le nieguen, con base en el argumento del balance energético, el permiso previo de importación. El problema está que el permiso previo del hidrocarburo. El problema estaría que ya de alguna forma aceptaría el régimen y tendría que entrar a una discusión sobre los argumentos que hicieron valer en el documento de negativa. Quizás una defensa sólida debería considerar desde el principio el recurso de amparo en los 30 días a partir del 28, como se mencionó. Y una pregunta para ustedes, personal. ¿A ustedes les queda claro el concepto de balance energético? Mira, el balance energético te lo voy a leer, si me permites. Está en el artículo 3 del glosario del acuerdo y dice: es la relación de la oferta de algún petrolífero compuesta por la producción, las importaciones y los inventarios con la demanda del mismo, integrada por las ventas a usuarios finales o autoconsumo. En otras palabras, la seguridad energética depende del balance energético en la medida de que no desplace la producción nacional. Esa es la conclusión del acuerdo. Muy bien. Adelante, Marcial. En la práctica le pregunto a Pemex si le otorgo o no el permiso a determinada empresa porque le afecta o no le afecta a su mercado. Esa es la realidad. Del año pasado, todos los permisos que se otorgaron por la CRE en temas de petrolíferos fueron consultados con Pemex y palomeados con Pemex. Y quien me diga que no es cierto es porque vive en otro país. Ok, pues creo que ya nos quedó muy claro a todos. Te cedo la palabra, Marcial, para la última ronda de comentarios y con esto ya cerrar el panel. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una tarde muy rica, muy interesante. Me encanta vernos todos juntos y nos tenemos que adaptar porque este año es la pandemia versión 2.0 y tenemos que seguir adelante con este tipo de foros y ejercicios para no perder el hilo de la comunicación. Yo les quiero pedir para cerrar, si pudiéramos cerrar breves, porque a todos nos gusta hablar y no sabemos a veces ser muy breves,
un minuto cada uno nuestras conclusiones sobre el tema del acuerdo y cómo vemos que va a impactar en los próximos meses este acuerdo. Y empezamos como fue el orden. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Marcial. Gracias a todos los panelistas. Un gusto, un honor estar con ustedes compartiendo sobre este tema que es muy interesante, que a todos nos atañe. Y nada más quiero comentar dos puntos que también es muy rico, hay muchas cosas que comentar, pero está el tema de la información que se tiene que proporcionar a la autoridad. Hay una incertidumbre, y lo recalco en mayúsculas, de que tengamos confidencialidad al respecto, ¿no? O sea, si vamos a dar los clientes principales de cada uno de los importadores y nuestros proveedores principales, ¿qué hacemos con los contratos de confidencialidad? Ahí hay un tema importante, además de que, pues, si estamos compitiendo con Pemex, como ya lo sabemos, pues, ¿qué certeza tenemos de que algún funcionario por el que si pasa por sus manos esta información, no vaya a ser la de Pemex o hay alguna situación de ese tipo, ¿no? Que hay incertidumbre y hay muchas dudas y preguntas al respecto de ese tipo de información que además es obligatoria de acuerdo a lo que se está planteando en el acuerdo. Ese es un tema, y el segundo con el que quisiera concluir, porque ya tocamos lo del almacenamiento mínimo, pero el tema de la certificación de la calidad del producto, hay que alinear, por lo que entiendo, a los proveedores internacionales, digo, alguna refinería, algún centro procesador de gas en Estados Unidos, que contrate a un certificador que esté registrado ante la Secretaría de Economía para que sea válido un certificado de origen, ¿no? Además de que todo indica que ya es obligatorio el certificado de calidad en el punto de internación del producto al país. Entonces, son cosas prácticas que están enfrentando en este momento los importadores y que quiero transmitirlas en este foro. Son preguntas, son dudas, hay incertidumbre y tratamos de alinearnos, pero pues hay muchas cosas en las que el balance y no es el balance energético, pero el balance es difícil. Gracias. Adelante, Susana, por favor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría enfatizar la relevancia de lo que ha emitido como opinión COFECE al respecto de este acuerdo. Yo creo que tanto en la forma como en el fondo, COFECE puede ser una llave muy importante que nos permita o que le permita a todos los afectados por este acuerdo buscar suspensiones definitivas o buscar que el acuerdo quede sin efectos por un tema de procedimiento, porque no se incluyó a COFECE como alguien que debería haber opinado en un tema que va en contra de la libre concurrencia y la competencia económica, y que entonces nos va a nosotros como consumidores, deberíamos organizar una asociación de consumidores para defendernos y decir que este acuerdo va en contra de nuestros derechos constitucionales, como decía Rosanetti, a escoger en calidad, en precio, en nombre, en lo que nosotros queramos, a quién nos va a suministrar los hidrocarburos y petrolíferos. Es un tema realmente de fondo. O sea, este es un tema que nos va a retrasar años. Nos costó mucho trabajo llegar a una apertura, llegar a un proceso que no estaba terminado, ni mucho menos de apertura, que se viera reflejado en una industria moderna, que se fuera hacia una mejora en la matriz energética, una transición energética en beneficio del consumidor. Este tipo de acuerdos ilegales, de verdad, son temas que afectan al país, ¿no? Al país por principio. Entonces, utilicemos lo que nos da la ley de competencia, el procedimiento que CONAMER no cumplió al tener que recurrir a COFECE para opinión, así como al Consejo de Comercio Exterior, que también decidió un director general de Economía que él decidía que no era necesario ir ahí porque decidía que no era necesario. Y yo creo que de verdad tenemos todo para que este acuerdo no se aplique. Y desearles un feliz año a todos, que sea espectacular, lleno de sorpresas maravillosas. Gracias. Adelante, Sergio, por favor.
Sí, muchísimas gracias. Agradezco a todos los panelistas, especialmente a ti, Marcial, por supuesto a Gabriel Becerra, Oil and Gas Magazine, esta oportunidad. Encantado de estar aquí. Quiero cerrar también diciendo que hay un plazo cierto para decidir con madurez, con detenimiento, con reflexión, si se recurre o no al órgano jurisdiccional. Puede ir de por medio el negocio prácticamente. En condiciones de poca competencia o de poco piso parejo es difícil controlar las variables más críticas de precio, calidad del servicio, modelo de negocios, inversiones futuras, valor presente, retorno de inversión, en fin. Tienen que madurarlo y hay poco tiempo. Se ha judicializado, por ejemplo, el tema de las renovables, de las energías intermitentes. Hay más de 200 amparos. La noticia de hoy es que ya se concedió uno por la tarifa de porteo. O sea, creo que el Poder Judicial tiene la capacidad de entender lo que está de por medio. Y finalmente yo diría que no hay que olvidar que en diciembre, en noviembre de este año, del año pasado, varios congresistas, 42 republicanos, incluso demócratas, le dijeron al presidente Trump una carta diciéndole: nosotros le vendemos a México 1.200.000 barriles diarios de gasolina. Hemos invertido para poder mantener un contrato de largo plazo y pues no vamos a aceptar reglas distintas que no sean los términos conforme a los cuales y con el tratado de libre comercio que tenemos celebrado se tienen que seguir dando. Habrá que ver cuál es la postura del presidente Biden, pero puede ser un elemento que genera una falla de mercado impresionante porque hay compromisos de adquisición que será difícil dejar de lado. Felicidades a todos. Encantado de estar aquí. Gracias, Sergio. Adelante, Carlos. Gracias, Marcial. Encantado de haber compartido este espacio con más de 100 personas que en el transcurso de esta charla vi ahí en el conteo que se estuvieron uniendo, que nos escucharon o que nos vieron, que se tomaron algunos minutos de este 5 de enero para arrancar con un tema que pues es de bastante interés. Y para concluir, serían dos cosas. El cambio, si queremos tenerlo, o una manera de reflexión por parte de esta administración, va a venir de afuera. Y de afuera me refiero de nuestro vecino del norte. Considero que en este año los órganos autónomos van a perder lo poco que les queda de autonomía, si no es que hasta van a desaparecer. Lamentablemente yo soy de las personas que opina que COFES pues irá perdiendo pues ese papel protagónico, ese rol preponderante en la materia. Ayer escuchábamos, o el día de hoy, no recuerdo, en la conferencia de las mañanas del señor presidente, pues que va a hacer una revisión precisamente a esos órganos autónomos que están ahí por pues, sus altos números en cuanto a presupuesto, y que esas funciones las pudieran llevar a cabo unas secretarías u otros organismos. Aquí creo que el único camino que yo sugiero o que yo recomiendo, no solamente a los clientes, a los escuchas, a las personas con las que compartimos ideas, es estar bien enterados respecto de todas aquellas proyectos de regulación o ya autorizaciones o publicaciones que están en el diario oficial, y de ahí tomar una decisión para ver cuál es el camino, la estrategia que se tiene que seguir para hacer frente a la misma. Veremos en el transcurso de este año el tema electoral, que tomará una relevancia en el primer semestre del año, y que a partir de ese resultado de elecciones podemos ver una recomposición, o a lo mejor seguiremos con una numerología en cuanto a la carga de partidos en la Cámara de Diputados que no va a venir a cambiar, o en su defecto, si hay un resultado distinto, pues el gobierno va a tomar otras iniciativas. No me resta más que agradecerles a Gabriel Becerra, a ti y a todos los que escuchas el tiempo que nos otorgaron. Muchas gracias.
Yo antes que nada les quiero agradecer al Encuentro Internacional de Energía que nos Falta abrió este Rosanetti. espacio. Falta Rosanetti. Perdón. Rosanetti. No, yo sé que ya Perdón, vamos muy adelante. colgados. Lo único que quiero decir. No, adelante. Gracias. De verdad, no, ya estamos colgados. Es compartir con ustedes un poquito lo que dice el artículo 28 constitucional. Dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas. No hay monopolios sin práctica monopólica. Eso no existe. Para eso está el regulador, para evitarlo, pero bueno. Y al final lo que nos dice el artículo 28 es, la ley protegerá a los consumidores. El objeto tutelado del artículo 28 constitucional somos todos los mexicanos. Y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses, los nuestros, los de los mexicanos. Es lamentabilísimo que se nos haya obligado a este falso dilema. ¿Quién va primero? ¿Va Pemex o va los mexicanos? No hay tal dilema. Es encontrar la ruta. Pemex pierde dinero todos los días por refinar y por vender petrolíferos. No me parece que sea en el mejor interés de Pemex ni de los mexicanos obligarlo a perder. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias, Rosanetti. Diana, digo, era un panel que duraba 1 hora, ya nos llevamos 1 hora 40, ya es que estuvo muy interesante. Personalmente les agradezco a todos ustedes que tomaran el tiempo de participar en este panel, a la gente que también nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseo un 2021 mucho mejor que el 2020. Yo sé que está difícil, pero bueno, hay que pensar positivos. Nada más comentarle a la gente que está viendo esta grabación y que quisiera consultar algunas cosas que se quedaron o que perdieron. Vamos a tener este video disponible a partir de mañana en la página de la revista Oil and Gas Magazine, en oilandgasmagazine.com.mx, para que lo puedan consultar. Igualmente, si alguno de ustedes como espectadores se quedaron con alguna pregunta, con mucho gusto nos las pueden enviar a la revista y nosotros se las canalizamos a los panelistas y se las devolvemos la respuesta, ¿no? Porque creo que es un tema que todavía va a tener bastantes dudas, van a seguir siguiendo más dudas. Igual hasta sería una buena idea volver a repetir este panel en unos próximos días para ver qué novedades tenemos, ¿no? Y cómo pinta el panorama, ¿no? Entonces, pues si lo quieren repetir, nosotros con mucho gusto lo podemos volver a organizar. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por su participación. Gabriel, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes. Me sacó hace ratito otra vez, la conexión ha sido así como que intermitente. Gracias por su tiempo, gracias por haber aceptado la invitación y gracias por el espacio. Y pues sigamos haciendo historia porque de esto esperemos que el día de mañana nos podamos platicar las anécdotas y que lo logramos superar, porque la 4T no llegó para quedarse. En todos nosotros está que sigamos dando la batalla y defendiendo desde nuestras trincheras las posiciones para poder lograr un mercado libre, un mercado competitivo y no regresarnos al México de los 80s. Se ha transcurrido mucho y se han abierto muchos espacios y los requerimos todos como mexicanos seguir adelante. Muchas gracias, feliz año y estamos en comunicación. Feliz año. Feliz año. Gracias, igualmente. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego.